Tiempo, nos dice el versículo 1, si lo quieren leer conmigo, dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Aquí vemos que Dios se está revelando a Abraham. Qué padre sería si Dios viniera a nosotros, ¿verdad? A hablar así cara a cara. Él es el mismo Dios y yo he experimentado que Dios me ha hablado. Puedo decir que jamás he escuchado una voz así como uno de ustedes hablándome, pero en mi corazón, leyendo la palabra de Dios, muchas ocasiones he sentido que Dios me ha hablado claramente en muchas diferentes ocasiones, en diferentes maneras, a veces por otras personas. Muchas veces la manera principal que Dios nos habla hoy en día es por medio de su palabra. Tenemos que recordar que Abraham no tenía una Biblia. La Biblia ni estaba escrito, ¿verdad? Así que la mayoría del tiempo Dios nos habla por medio de su palabra. Pero también Él puede hablar por visiones, por sueños. Lo importante es que siempre esos sueños, esas visiones o esas otras, quizás la palabra de un amigo que pensamos que es de Dios, siempre tienen que estar de acuerdo con la Biblia. Si no está de acuerdo de la Biblia, si alguien dice: yo tuve un sueño que Dios me dijo esto, y la cosa que dice, si una mujer dice: tuve un sueño que Dios me dijo que debo divorciarme de mi esposo, yo puedo decir con toda seguridad: eso no fue Dios que te dijo eso, porque es contra la voluntad de Dios lo que está revelado en su palabra. Así que cuando Dios nos habla, nunca va a contradecir lo que Él nos dice en la Biblia. Pero es un Dios personal, un Dios que sí nos puede hablar. Y notamos aquí dos diferentes revelaciones de Dios, podemos decir. Si notaron en el capítulo 15, si van unas páginas atrás al principio del capítulo 15 de Génesis, se lo ven conmigo, Génesis 15:1, dice ahí: después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Ahí en ese capítulo Dios se reveló a Abraham de una manera distinta. ¿Qué fueron las cosas que mencionó? Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Dijimos que a veces en algunas traducciones, algunos dicen que esa frase podría ser traducido: yo soy tu recompensa. Entonces Dios en el capítulo 15 está diciendo lo que es para Abraham. Lo que Él es para Abraham, que Él es su escudo y es su recompensa. Aquí, en este capítulo 17, Dios se está revelando como Él es en sí mismo. No es tanto lo que Él es para Abraham, lo que Él hace para Abraham, sino es la revelación de Dios en sí mismo, que Él es, como dice, el Dios Todopoderoso. Es uno de sus atributos principales, su omnipotencia, el hecho de que Él es todopoderoso, que puede hacer todo. Él tiene todo poder. Y la palabra en el hebreo es El Shaddai, el todopoderoso. Es la primera vez en la Biblia que vemos esa frase refiriéndose a Dios, que Él es El Shaddai, el todopoderoso Dios. Y eso es muy interesante, que vemos un cambio en la forma en que Abraham va a responder también. Lo vamos a observar en un momento, pero vemos esas dos revelaciones. En un lado, la revelación de lo que Dios hace para Abraham. En el otro lado, lo que Dios es en sí mismo, que Él es el todopoderoso Dios. Dios en este capítulo también habla con mucha certeza. No sé cuántas veces menciona, Él habla en el futuro, como en el tenso futuro. Dice: confirmaré, en el versículo 2. Luego dice: multiplicaré. También en el versículo 6 dice: te haré. Dice el versículo 7: estableceré. Y también: yo seré tu Dios y les daré en posesión perpetua esta tierra, y yo seré su Dios. 7 veces en esos primeros 8 versículos Dios está hablando en el futuro. ¿Saben que ninguno de nosotros podemos hacer eso? Bueno, podemos decirlo, ¿verdad? Yo puedo decir: yo iré a tal lugar, o yo haré tal cosa. Pero realmente no hay ninguna seguridad que realmente voy a poder hacer esa cosa. Yo puedo hacer: yo haré estos planes, yo en un mes voy a ganar
tanta cantidad de dinero. A lo mejor va a cumplir, pero realmente no tengo ninguna seguridad de que va a pasar la cosa. Si estamos, los cristianos, dice la Biblia, los seguidores de Cristo, debemos siempre decir, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, si es algo que Dios quiere, yo voy a hacer esto o aquello. Dios es la única persona, el único ser en todo el universo que puede decir, yo haré esto y aquello, y con seguridad va a cumplir. ¿Sí me explico? Nadie más puede decir eso. Y Dios en este capítulo es algo que me llamó la atención tantas veces. Confirmaré, yo multiplicaré, yo daré, yo haré, yo seré, yo estableceré. Él está hablando con certeza y Él tiene todo el poder, como Él es el Todopoderoso. Claro que Él puede cumplir con esas promesas, con estas declaraciones que hace. En el versículo 3 quiero que noten algo en nuestro capítulo 17, versículo 3. ¿Cómo responde Abraham? Dios viene y se revela a Abraham y Abraham responde de esta manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Génesis capítulo 15, cuando Dios apareció a Abraham y habla con Abraham, dice, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Abraham responde con una pregunta. Él dice, Señor, ¿cómo va a suceder todo eso? Yo ni siquiera tengo hijos. ¿Cómo voy a ser padre de una gran nación? Y no es que él está dudando, pero solamente quiere saber. Y con temor en su corazón ante Dios, él está preguntando eso a Dios. Está haciendo una pregunta. Y saben que no es malo hacerle preguntas a Dios. Dios quiere que nosotros le hagamos preguntas. Y Él puede contestar. Y hay momentos para eso. Y también hay momentos para hacer lo que Abraham hace en este capítulo aquí. Dice que al oír que Dios le hablaba, ¿qué hizo Abraham? En el versículo 3. ¿Qué hizo al oír que Dios le hablaba? Cayó rostro en tierra. ¿Saben qué? Hay momentos para hablar con confianza ante Dios y orar y pedir lo que nosotros queremos pedir conforme a su voluntad. Si le conocemos, porque es nuestro Padre Celestial. Y dice la Biblia en Hebreos que podemos acercarnos al trono celestial con toda confianza. Confiadamente podemos entrar en el lugar santísimo, porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Tenemos acceso inmediato al Padre por medio de Cristo, por medio de su sangre. Y hay momentos cuando podemos orar y hablar abiertamente con Dios con mucha confianza. Pero hay otros momentos cuando necesitamos nada más guardar silencio y pensar en la grandeza de Dios. Esta mañana, yo no digo esto para hartarme de decir que yo soy muy espiritual o algo así, porque la verdad no soy, y es por la gracia de Dios, por su favor y merecido, su poder obrando en mi vida, cualquier cosa que tengo. Pero esta mañana yo estuve orando, fue antes de que empezara a leer de nuevo este pasaje y preparar para hoy, pero estuve orando y de verdad sentí como no debía seguir orando. Estuve pidiendo a Dios, orando a Dios ciertas cosas y sentí que necesitaba nada más ponerme el rostro en el piso y quedar unos momentos en silencio pensando en Dios. No sé si eso le ha pasado a ustedes, que no sienten que están orando pero no sienten que Dios realmente está ahí. Obviamente el problema está con nosotros, no está con Él, porque Él siempre está. Pero hay momentos cuando necesitamos guardar silencio, quizás arrodillarnos, quizás ponernos en el piso y nos vas a reflejar y decir, Señor, examina mi corazón. Hay algo en mí que está estorbando mi relación contigo. Y esta mañana yo hice eso. El Señor me empezó a enseñar ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertos pensamientos que estaban impidiendo mi intimidad con Dios. Y ya una vez que había reflejado en su santidad, en su grandeza, en su poder, ya esa cercanía, esa confianza regresaba de nuevo. Ya sentí que podría orar otra vez con esa cercanía, esa confianza al Señor, como un amigo a otro amigo, ¿verdad? Pero hay momentos para hacer lo que Abraham hizo aquí, expresarse de diferentes maneras ante el Señor. En esta ocasión, Él se humilló, cayó rostro en tierra. Llegamos
También es importante entender que nosotros llegamos a ser más como Dios por medio de pasar tiempo meditando en Él. Nosotros, si queremos, como hemos dicho antes, si tú quieres ser un buen jugador de fútbol, vas a ir a encontrar un entrenador o un jugador de fútbol muy bueno, el mejor que puedes encontrar, y vas a tratar de pasar todo el tiempo que puedas con esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona te puede enseñar. Estando con esa persona, interactuando con esa persona, tú vas a llegar a ser más como esa persona, ¿verdad? Por lo menos esa es la esperanza. Si tienes algo de talento atlético, algunos quizás no, pero el chiste es eso. Si queremos ser como Cristo, es la Biblia que nos dice que debemos llegar a ser más como Cristo, debemos pasar tiempo con Él. Pasamos tiempo con Cristo y llegamos a ser más como Cristo. Es lo que nos dice aquí en la palabra. A ver si Gregorio puede poner eso en el libro de 2 Corintios. Así que todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Nosotros pasamos tiempo con Cristo en su presencia, reflejando su gloria, y nosotros somos transformados más como Él. De todas las personas que jamás han vivido, ¿quién fue la persona que siempre agradó al Padre con su vida? Que siempre glorificó al Padre. El único fue Jesús. Así que si reconocemos que el propósito de tu vida, el propósito de mi vida es glorificar a Dios, es la razón que fuimos creados. Dios no existe para nosotros, nosotros existimos para Dios, para glorificar a Él. Así que si queremos cumplir con ese propósito, con esa misión, la razón que estamos aquí es por pasar tiempo en la presencia de Cristo, para que podamos llegar a ser como Cristo y luego glorificar a Dios como Cristo siempre glorificó a Dios con su vida. Bueno, hay mucho más que podríamos decir acerca de eso, pero vamos a ver lo demás de este pasaje. Vamos a leer los versículos aquí, los versículos de 4 a 8, y vamos a examinarlos. Vamos a ver cinco declaraciones aquí que el Señor comparte con Abraham. Si ven en sus Biblias, Génesis capítulo 17, vamos a ver algunos detalles acerca de este pacto, esta promesa que Dios está estableciendo con Abraham. Versículo 4, Génesis 17, versículo 4. Dios dice: este es el pacto que establezco contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones. La primera cosa que vemos ahí es que por medio de Abraham, como ya había dicho anteriormente, Dios va a bendecir a todas las naciones. Va a haber gente de toda lengua, tribu, nación del mundo que va a tener una relación con Cristo Jesús. Dice eso en el libro de Apocalipsis, que va a haber personas en el cielo de todas partes de la tierra. Ese es un cumplimiento a lo que Dios está diciendo aquí a Abraham, que Él va a usar a Abraham para bendecir a todas las naciones, que la gracia de Dios va a ser derramada no sobre los judíos solamente, sino también sobre los gentiles, los que no son judíos como nosotros. Además de eso, en el versículo 5 dice: ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham. Entonces, desde este punto, todos sus capítulos anteriores, su nombre es Abraham, ¿verdad? Y ahora Dios está cambiando su nombre a Abraham, casi lo mismo. Pero, ¿qué es el significado de eso? ¿Por qué Él está cambiando el nombre? El nombre Abraham, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe el significado de ese nombre? Quiere decir Padre exaltado. Imagínate, Abraham por muchos años, él y su esposa no podían tener hijos. Por fin, él, por medio de otra mujer, tiene un niño. Nosotros tiene un hijo, y toda su vida teniendo que lidiar con las personas que me imagino que muchos le echaban carilla. Tú te llamas Abraham y no tienes ni un solo hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes ese nombre? Mejor cámbiate el nombre. Y ahora Abraham solo tiene un hijo, Ismael, tiene 99 años, así que no hay ninguna esperanza, humanamente hablando, que va a tener otros hijos. Si su esposa no pudo durante todo ese tiempo, él lo hizo por otra manera con otra mujer. Ahora
a los 99 años aún se encuentra otra mujer, humanamente hablando, no hay esperanza de que él va a tener más hijos. Pero Dios le está diciendo aquí que él va a ser padre de muchas naciones y cambia su nombre a Abraham. ¿Qué quiere decir Abraham? Abraham quiere decir padre de multitudes o multitudes de naciones. Así que me da risa pensar Abraham saliendo ese día a decirle a sus siervos y a las personas ahí: ya no me llamo Abraham, ya no soy padre exaltado, ahora yo soy el padre de naciones. Están como: Abraham, tuviste un hijo y ya estás exagerando demasiado. Piensas que vas a tener muchísimos hijos más, ya tienes casi 100 años. Y pensaron quizás que Abraham ya había perdido la cabeza, pero es el nombre que Dios le había dado. Cambió su nombre a Abraham. Además de eso, vamos a ver el versículo 6. Vamos a cubrir estos versículos rápidamente. El versículo 6: te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Dice el 6, te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Dice aquí que Dios le va a hacer sumamente fructífero. Dios va a dar una vida fructífera a Abraham. Dice, te haré tan fecundo que de ti van a salir reyes y naciones. Y sabemos, ¿verdad?, que el rey David, el rey Salomón, algunos de los grandes reyes de la historia de Israel, todos los reyes de Israel eran los descendientes de Abraham. Así que esta profecía se cumplió, ya se ha cumplido. Pero hay una aplicación personal para nosotros aquí también. Yo creo, tengo confianza en el Señor, que Él desea que nosotros tenemos vidas fructíferas también. Y no estoy hablando de que Dios quiere que tengamos muchos hijos. A lo mejor para algunos de ustedes van a tener muchos, algunos no tantos, no sé, pero no hay nada malo de tener muchos hijos. Si Dios pone en tu corazón tenerlos, pues adelante. Si estás casado, adelante. Pero no está hablando de eso. Cuando yo digo que Dios quiere que nosotros seamos fructíferos, yo estoy hablando en el sentido espiritual. Yo tuve la oportunidad de asistir a un memorial ayer, recordando la vida de un hombre de 33 años que murió en Irak, el cuñado de Erika. Ella no está aquí esta noche porque fue a otro memorial, otro servicio para recordar a su cuñado que van a tener en Yakima. Pero él murió hace 2 semanas, ¿verdad? Muchos de ustedes escucharon las noticias de cómo uno de sus propios estudiantes lo disparó allí y murió a los 33 años, muy joven. Yo ayer fui a ese servicio que tuvieron en su memoria. Ya habían tenido un funeral en Irak, lo sepultaron allí en Irak. Y luego en Tennessee habían tenido otro. Ahora llegaron aquí a Aberdeen, donde él vivía por mucho tiempo, y tuvieron otro memorial. Y también él había vivido en Yakima, así que esta misma noche, ahora que estamos hablando, están también teniendo otro memorial service para él ahí en Yakima. Un hombre de 33 años. Ayer aquí en Aberdeen tuvieron que usar el gimnasio de la high school, de Aberdeen High School. Había quizás 780 o 800 personas ahí. En Tennessee había como la misma cantidad, y en Irak había miles de personas que asistieron a su funeral. Y ahí en Yakima no sé cuántos van a estar allá. Pero este joven, ayer sus papás compartieron y empezaron a compartir de su vida. Sus hermanos también hablaron de él, cómo él vivió su vida para glorificar a Dios. Él reconoció que su propósito en esta vida fue para demostrar el amor de Dios a otras personas, y como consecuencia él impactó a miles de personas. Solo viviendo 33 años, miles de personas fueron impactadas por su vida. Había entrevistas de estudiantes de su escuela ahí en Irak que dijeron: él me enseñó acerca de Dios, él me ayudó a no tener temor de tomar estas decisiones, él me animó cuando yo estuve muy desanimado y pensando en suicidarme, él siempre confió en mí cuando los demás me estaban abandonando. Él siempre nos hablaba de Cristo, nos animaba. Muchos testimonios acerca de su vida. Y muchos de esos niños son niños que vienen de
o estudiantes vienen de hogares musulmanes y él es un cristiano, así que es asombroso ver el impacto de su vida. Ojalá que la próxima semana voy a tener un video corto con unos clips de su vida y van a ver realmente este joven, este hermano tuvo una vida maravillosa, aunque vivió 33 años nomás, hizo impacto. Y no sé de ti, pero si tú conoces a Jesús y reconoces todo lo que la Biblia dice acerca del propósito de nuestra vida, y que esta vida es tan corta como la niebla, como la neblina que aparece por un momento y luego desvanece para siempre, y la eternidad dura para siempre. Yo me hice la pregunta ayer, estando ahí en ese funeral, en ese memorial: si yo muriera, ¿qué impacto dejaría sobre las personas alrededor de mí? ¿Qué impacto tendría mi vida sobre este mundo? Y eso me animó, me motivó a decir: yo quiero vivir una vida que cuenta para la eternidad. La muerte de ese joven está impactando a miles más personas de su vida. Aunque su vida fue usada grandemente, su muerte está impactando a muchos más. Así que no estoy diciendo que quiero que todos nosotros moremos así como jóvenes, no. Pero lo que sí quiero decir es: yo quiero que ustedes puedan llegar al final de su vida y mirar atrás y decir: mi vida realmente contó para algo. Y que si tú murieras, que personas pudieran llegar a tu funeral y decir: Él me ayudó a llegar a Cristo. Él me animó. Él hablaba conmigo cuando nadie más estaba interesado en mi vida. Y me mostró el amor de Cristo en mis momentos más oscuros. Él siempre tenía tiempo para compartir con nosotros. Él nunca estaba demasiado ocupado para pasar tiempo con nosotros, sus hijos. Él fue un hermano leal, un hermano fiel. ¿Pudieran llegar al final de su vida a decir eso? ¿Verdad? Las mujeres pueden decir que sus hijos podrían decir: yo doy gracias a Dios por mi madre, por mi mamá, porque ella me enseñó acerca de Dios. Ella me enseñó la disciplina del Señor. Ella me enseñó a trabajar. Mi papá, él me empezó a trabajar, me ayudó, me enseñó a trabajar. Y a cómo vivir y cómo honrar a Dios y amar a las personas. ¿Va a dejar su vida ese tipo de impacto? O cuando te mueres, como un funeral, hace como 2 semanas, un pastor me estaba contando que fue a un funeral y nadie estaba ahí. Nadie estaba ahí. Una persona viejita que había muerto y esa persona, al parecer, no había tocado a nadie con su vida. Ni una sola persona llegó a su funeral. Creo que su hija nomás y ese pastor. Qué triste, ¿verdad? Qué desperdicio. Y nosotros no queremos eso para nuestras vidas. Yo no quiero eso para la vida de ninguno de nosotros. Así que Dios quiere que tengamos vidas fructíferas y viviendo para Dios y viviendo para servir a los demás y no para nosotros mismos. Esa es la vida que nos da alegría y nos da gozo verdadero. Los que han vivido así pueden testificar de esa verdad. El poco que yo he vivido así puedo testificar que es cierto. Bueno, seguimos con el versículo 7. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Este pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto eterno. Además, en el versículo 8 nos dice: a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Entonces, no solamente es un pacto eterno, hay una posesión eterna que Dios ha dado a Abraham y a sus descendientes. Eso es un tema, una cosa muy importante para entender estudiando toda la Biblia, que Dios ha dado esa tierra como una posesión eterna a los descendientes de Abraham. Luego, aquí en el versículo 9, vamos a taparnos aquí con esa parte que habla de la circuncisión. Vamos a leer los versículos de 9
a 14. Léenlos conmigo, versículos 9 a 14. Dios también le dijo a Abraham: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia, por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, el que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Ok, ¿listos para hablar de esto? En primer lugar, ¿qué es la circuncisión? Algunas personas me han preguntado eso y como no sé cómo responder. Bueno, busca un diccionario tú mismo y léelo. Pero en el diccionario, para la palabra circuncidar, lo que significa es cortar circularmente una porción del prepucio a alguien. Si no sabes lo que es el prepucio, es una parte del piel del órgano reproductivo del hombre. Así que eso es lo que es la circuncisión. No es cortar el órgano, pero es quitar una parte del piel del órgano sexual del hombre. Esa es la circuncisión. Así que, ¿qué significa? ¿Por qué dijo Dios eso? ¿Qué aplicación tiene para nosotros hoy? ¿Qué onda con esta cosa, la circuncisión? Es una pregunta importante. ¿Qué valor tiene? ¿Qué significado tiene? ¿Y por qué Dios escogió esa forma de hacerlo? ¿Por qué no escogió otro señal diferente de que cortaron su pelo de una manera distinta o algo así? ¿Por qué esa ceremonia, esa cirugía específica del órgano sexual del hombre? Bueno, aunque a lo mejor les da pena que hable de eso, pero creo que muchos quizás tienen esa pregunta: ¿por qué la circuncisión? ¿Por qué Dios escogió esto? Y yo realmente no estoy completamente seguro, pero tengo unas ideas. Y como dije, no vamos a entrar en mucho detalle, pero esa parte del hombre es una de las partes, es quizás la parte del hombre con lo cual, dependiendo de lo que él hace con esa parte de su cuerpo, puede tener el resultado de lo que él hace, puede ser sumamente malo o puede ser sumamente bueno. Mucha de la perversión en el mundo que nosotros tenemos, la pornografía, la violación, todo eso viene como resultado de hombres que no pueden controlar esa parte de su cuerpo. También los hijos, que son una bendición del Señor, la familia, que es un regalo de Dios, también viene como resultado, es algo muy bueno que viene como resultado de esa parte del cuerpo del hombre. Quizás Dios estaba diciendo: en esa parte de tu cuerpo que tienen que tienen la posibilidad de hacer mucho mal o mucho bien, yo quiero que ustedes reconozcan que yo soy su Dios, que sean dominados por mí y no sean dominados por esa parte de su cuerpo. Quizás esa es la razón que Dios escogió esa parte del cuerpo para esta señal. Podremos ver otras explicaciones, pero quizás es una de las razones por lo cual escogió eso. Ahora, ¿qué significado tiene y qué valor tiene para nosotros hoy? En Romanos capítulo 2, les invito a buscar el libro de Romanos. Está en el Nuevo Testamento, casi más cerca al final de la Biblia. El libro de Romanos, después del libro de Hechos. Romanos capítulo 2.
Y hay mucho que podremos decir aquí. Si no lo han hallado, pueden escuchar Romanos 2. Y voy a leer solamente desde el versículo 28, aunque si quieren ver todo el contexto, luego pueden ver desde el 25 o todo el capítulo, les va a dar una buena respuesta. Por el tiempo vamos a leer del 28, Romanos 2, 28. Además, ya estuve en el capítulo 1, Romanos 2, 28. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del judío. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Si leen todo ese pasaje, vemos que realmente lo que importa es ser circuncidado del corazón. Quitando esa parte del cuerpo, esa piel simbolizaba la suciedad, el pecado, la carne, los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es lo que simbolizaba. Fue una señal. No fue algo que tuvo el poder para salvarlos. Así que en nuestro día realmente no importa si un hombre es circuncidado físicamente o no. Lo que importa es que uno es circuncidado en el corazón, que en el corazón está limpio, en el corazón ha muerto con Cristo, en el corazón ha muerto al pecado, ha muerto al mundo, ha muerto a los deseos sensuales, los deseos carnales de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo importante. En el libro de Colosenses nos habla de ese sentido espiritual, esa circuncisión del corazón. Dice, además en él, hablando de Cristo, fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Así que dice, no por mano humana. Eso no es una cirugía física, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Lo que quiere decir eso es lo que dice ahí al final. Esta circuncisión de Cristo, lo que significa, nos habla de la muerte de Cristo. Nos habla de cómo en la cruz Él tomó nuestra suciedad, tomó nuestro pecado sobre Él. Y si nosotros estamos en Cristo, hemos sido circuncidados junto con Él. Son conceptos difíciles de entender quizás, pero la idea es que ahora que mi corazón ha sido limpiado, separado de la carne, separado de la naturaleza pecaminosa, ahora yo debo vivir en santidad y pureza ante Dios. Jesucristo en la cruz tomó nuestro pecado, Él tomó nuestra impureza, tomó todo ese el poder que está en nosotros para hacer el mal. Jesucristo conquistó eso en la cruz. Y si estamos en Cristo, podemos decir como Pablo dijo en Gálatas 2:20, yo he sido crucificado junto con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Así que nosotros reconocemos que ya yo he sido crucificado con Cristo. Yo morí con Cristo en la cruz, en un sentido. Mi naturaleza vieja, mi hombre viejo, ese pervertido que yo era, Él ya ha muerto. Él murió junto a la cruz con Cristo. Cristo tomó ese pecado y ahora yo tengo vida nueva en Él. La vida que ahora vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida, que me amó y dio su vida por mí. ¿Me explico? ¿Sí? Pues he dejado medio confundido. Bueno, mucho más que podríamos decir acerca de eso, pero lo importante es reconocer la circuncisión física no nos salva y nunca salvó a los judíos. Entonces, si uno está preocupado, bueno, ya realmente no quiero hacer eso, no tienes que hacerlo, ¿okay? No te preocupes. No importa si uno es circuncidado o no físicamente. Y los judíos realmente ese no fue algo que los salvó, fue una señal de su fe en Dios. Una señal, igual como las buenas obras para nosotros no nos salvan, pero es una señal
de nuestra salvación. Si uno está en Cristo, su vida va a estar cambiando. No está cambiando para estar en Cristo, pero está cambiando porque ya está en Cristo. Es la evidencia, las buenas obras son la evidencia de la fe verdadera en Cristo. Como la circuncisión fue una de las evidencias de la fe en el Dios del Antiguo Testamento para los judíos. Pero fue algo que en la cruz de Cristo ya se cumplió. Todas esas cosas en el Antiguo Testamento, muchas de esas símbolos y señales en el Antiguo Testamento fueron sombras de la realidad que se encuentra en Cristo. Por esa razón ya no la tenemos que practicar como una ceremonia religiosa. Aunque aquí en los Estados Unidos, creo que en los hospitales muchos lo practican, sin embargo no tiene nada que ver con la religión, es más por otras razones. Así que no importa lo físico, lo importante es lo espiritual, el corazón. Bueno, vamos a leer el versículo 15, vamos a terminar rápido con estos últimos versículos. Ya pasamos el tiempo. Regresando a Génesis capítulo 17. Si lo regresan ahí conmigo, vamos a leer esos últimos versículos. Versículo 15. También le dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Entonces su esposa también recibe un nombre nuevo. Sara quiere decir princesa, así que ella va a ser también la madre de reyes y de muchas naciones. Dice el versículo 16, yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Vemos aquí la gracia de Dios. Que Dios es un Dios que nos da favor que no merecemos. Sarai en el capítulo anterior había fracasado también. Había fallado, había causado problemas. A pesar de eso, Dios tuvo misericordia de ella y la bendijo. Dios nos bendice a nosotros a pesar de nuestro pecado. Dios es bueno. Ninguno de nosotros merecemos estar con vida, estar respirando. Dios es paciente, Él es misericordioso. Él nos da tantas bendiciones en esta vida, aun cuando no estamos siguiéndole a Él. Dios es un Dios misericordioso. Versículo 17. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió, de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Y algunos realmente no sabemos, pero parece que él no es una falta de fe aquí, es más de alegría que él se está riendo. La razón que pienso eso es porque Dios no lo regaña por una falta de fe. Así que probablemente él estaba tan contento, tan feliz, que se estaba riendo a pensar que una mujer de 90 años va a tener un hijo. Qué maravilloso, qué alegría. Pienso yo, aunque no podemos estar seguros, pienso que eso es más el sentido. Le dijo a Dios. Entonces aquí vemos también un poquito de tristeza por la parte de Abraham. Concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. ¿Quién es Ismael? Es su otro hijo, ¿verdad? El hijo que tuvo por medio de Agar. Él cometió ese pecado con ella. Él dice, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó, pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Y Isaac quiere decir risa. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Entonces, Dios, otra vez vemos su misericordia. Aunque Ismael no es el hijo del pacto, él no va a recibir ese pacto, esa promesa perpetua con Dios. Pero Dios dice, Abraham, te escuché y voy a bendecir a tu hijo Ismael. Y creemos que Ismael llegó a ser el padre de las naciones árabes. Entonces, vamos a ver que es interesante, fue profetizado
cerca de él que siempre estaría en conflicto con sus hermanos. Y vemos como los judíos y los árabes hasta el día de hoy están en conflicto. Los árabes probablemente los descendientes de Ismael, los judíos los descendientes de Isaac por medio de Abraham. Así que Abraham es el padre de los dos grupos. Bueno, versículo 22. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. Ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en su casa, a los que había comprado con su dinero y a los otros varones que había en su casa, y los circuncidó, tal como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años, imagínate, cuando fue circuncidado. Mientras que mejor no quieres imaginar eso. Mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros. Lo que yo noto aquí, para terminar, es la obediencia de Abraham. Dios dice, quiero que se circunciden, y Abraham de inmediato obedece. Eso no fue algo fácil. Un hombre de 99 años haciendo una cirugía en sí mismo de ese tipo, no creo que muchos de nosotros los hombres aquí estaríamos muy emocionados para obedecer en ese momento. A veces Dios nos llama a hacer cosas difíciles. No creo que nos va a llamar a hacer algo así, pero el ejemplo que quiero dar es que Dios nos llama a hacer cosas difíciles. ¿Cuán dispuesto eres tú para obedecer? Cuando vienes a la iglesia y escuchas la palabra de Dios y hablamos acerca de la importancia de vivir una vida fructífera, y tú sabes que hay ciertas cosas en tu vida que tienes que dejar, o tú sabes que hay ciertas cosas que necesitas hacer que no estás haciendo, ¿estás dispuesto a decir, Señor, lo voy a hacer? Quiero que me ayudes a hacerlo. Lo quiero hacer. Ya no quiero seguir viviendo como he estado viviendo. ¿Estás dispuesto a obedecer? Yo admiro mucho a Gregorio, que compartió con nosotros. Lo admiro mucho porque he visto en su vida que siempre cuando él ve algo en la palabra de Dios, que lo obedece. Yo sé que él no es perfecto, es un pecador tal como nosotros, pero admiro eso de él, porque yo veo que cuando compartimos algo de la palabra y él se da cuenta de algo que no está bien en su vida o se da cuenta de algo que debe de hacer, lo hace. Y es un ejemplo para mí en ese sentido, porque a veces yo soy más terco, más lento para obedecer al Señor. Pero les animo a todos ustedes, cuando el Señor te llama a hacer algo, cuando la convicción del Espíritu Santo viene a tu corazón, escuchas la palabra de Dios y te das cuenta que necesitas hacer cambios en tu vida. Puede ser que hay una relación que tú necesitas remediar, que tú necesitas pedir perdón a esa persona, o que tú necesitas ir a ayudar a una persona que has estado ignorando, que lastimaste y pedir perdón a esa persona y ayudar a esa persona. O que tú necesitas quizás arreglar algo en tu matrimonio, o en tu familia, o tu actitud hacia tus papás, lo que sea. Si Dios te habla acerca de algo en tu vida, de actuar en obediencia. Si Dios te habla acerca de cómo estás pasando tu tiempo, estás trabajando demasiado, el trabajo es bueno, pero puede llegar a ser un Dios. Si Dios te habla de eso, ¿vas a obedecer o vas a seguir en desobediencia? Si estás en una relación con alguien que no debes de estar, con la cual no debes de estar, ¿estás dispuesto a decir, ya, si Dios quiere, yo no voy a estar con esa persona, porque Él me ha enseñado que esa no es una relación sana? No estoy casado con esa persona, estoy viviendo con ella, no estamos casados, ella tiene su esposo por allá. ¿Estás dispuesto a obedecer y hacer lo que necesitas hacer? Obedecer inmediatamente. Lo importante es que no podemos hacer ninguna de estas cosas solos. Si no tenemos a Cristo en el corazón, no podemos obedecer. Podemos luchar en nuestras propias fuerzas. Pero dice Jeremías que nuestras propias obras, nuestros propios actos de justicia, las cosas que pensamos, pues yo soy buena gente, yo ayudé a tal persona, o yo hice esto o aquello, estas cosas sin Dios en nuestra vida, si es algo que hacemos en la carne, en nuestra propia naturaleza, la Biblia dice que es como trapos de inmundicia.
Trapos de inmundicia. La palabra en el hebreo se refiere a los trapos que usaban las mujeres durante su regla. Trapos de inmundicia. Dios está hablando fuertemente, no yo, sino Dios. Esas cosas que tú hiciste, que tú pensaste eran buenos, para mí no sirven para nada. Es basura en mis ojos. Porque nosotros no podemos alcanzar a Dios. Pero Dios dice que una vez que estamos en Él, y su Espíritu Santo vive en nosotros, uno que está en Cristo tiene su Espíritu viviendo en nosotros, viviendo en Él. Y como dice este primer versículo, el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Dios que hizo el universo, ese Dios vive en ti y vive en mí si pertenecemos a Jesús. Y Él nos puede dar el poder para obedecer, el poder para vivir una vida con propósito, una vida que tiene un impacto para la eternidad. Así que yo no puedo cambiar a ninguno de ustedes, yo no puedo cambiarme a mí mismo. Tenemos que someternos a Dios. Decir, Señor, toma control de mi vida. Te necesito. Ayúdame a conocerte más. Entrego mi vida a ti. Por fe, creo en lo que hiciste por mí. Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada persona aquí. Te pido que estas palabras puedan tocar los corazones. Sí, Señor, si yo dije algo que no estaba bien, que sea olvidado completamente, pero las cosas que yo he dicho que son de ti, que las podamos recordar y que las podamos poner en práctica, que podamos obedecerlas, y sabemos que no podemos hacerlo solos. Necesitamos que tú obres en nuestra vida. Por los creyentes te pido que puedan ser llenos de tu Espíritu para obedecerte, Señor, y vivir vidas que cuenten para la eternidad, para glorificarte a ti. Sí, para las personas que todavía no han tomado esa decisión de conocerte, Señor, que puedan arrepentirse de su pecado, dejar ese pecado atrás y empezar una relación contigo. Decir, Señor, creo en ti, reconozco lo que hiciste por mí en la cruz, y hoy mismo me entrego a ti. Toma control de mi vida. Sálvame, perdóname. Ayúdame a perdonar a los demás, a vivir para ti, Señor. Te ruego eso, Señor, que tu Espíritu pueda obrar en las vidas de las personas en esta noche, Señor, para tu gloria, Señor Jesús. Padre, por las personas que no estaban esta noche, muchos que faltaron hoy, te pido que estés con ellos, que los traigas pronto de nuevo con nosotros también. Gracias, Señor, tú eres bueno, tú eres el Dios Todopoderoso. En tu nombre, Señor.